por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni tejen, pero créanme que ni Salomón, con todo su lujo, se puso traje tan lindo. Y Dios viste así a la flor del campo, que hoy está y mañana se echará al fuego. ¿No hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? ¿Por qué, pues, tantas preocupaciones? ¿Qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O con qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios se preocupan por esas cosas, pero el Padre de ustedes sabe que necesitan todo eso. Por lo tanto, busquen primero el reino y la justicia de Dios, y esas cosas vendrán por añadidura. Queremos profundizar en la fe práctica en la divina providencia, ya que no nos contentamos con creer en un Dios que existe, con un ser supremo que está allá en el cielo, creador, que ha puesto normas y reglas, que premia a los buenos y castiga a los malos, sino quisiéramos encontrarnos con el Dios de nuestra vida y de nuestra historia. Y por eso, para crecer en la fe, para crecer en algo, tenemos que buscar a los maestros, tenemos que recurrir a aquella gente que ha vivido en forma eximia, ejemplar, aquello que queremos alcanzar. Para nuestro caso, queremos meditar hoy en la persona de la Virgen María, la Madre de Jesús, Madre del Señor y Madre nuestra, como el gran modelo de fe, como la gran creyente. Esa mujer que recibió de su parienta Isabel, cuando la visita en su casa de la montaña, le dice a la Virgen Isabel: feliz tú que has creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Feliz tú que has creído. El Santo Padre Juan Pablo II, en su encíclica en el Año Mariano Internacional, Redemptoris Mater, nos muestra a la Santísima Virgen en medio del pueblo de Dios que peregrina a lo largo de la historia, y nos la muestra una y otra vez como aquella que precede al pueblo en esta peregrinación, y lo precede en primer lugar en la fe. María es la gran creyente, fue la primera que creyó en Jesús y fue la que más creyó en Él. Y por eso queremos contemplar ahora un poco su persona y su figura, de una fe extraordinaria, una fe comparable y superior a la de aquel que es llamado padre de la fe, es decir, la fe de Abraham. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, nos habla de Abraham y nos dice que Abraham, esperando contra toda esperanza, Abraham creyó y llegó a ser padre de muchas naciones, como se le había anunciado. Así será tu descendencia. Su fe no flaqueó al considerar que su cuerpo estaba como muerto, era casi centenario, y que también lo estaba el seno de Sara. Él no dudó de la promesa de Dios por falta de fe, sino al contrario, fortalecido por esa fe, glorificó a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Por eso la fe le fue tenida en cuenta para su justificación. Abraham esperando contra toda esperanza. Habrá un momento en la vida de María en que ella también tendrá que esperar y esperará contra toda esperanza. Y ese momento será al pie de la cruz. Es importante reconocer que María pasó por pruebas de fe, que María, siendo como fue
una mujer extraordinaria en todo sentido y agraciada como no podemos imaginarnos, sin embargo recorrió el camino de la fe, fue creciendo en la fe, pasó por pruebas de fe y eso nos la hace cercana a nosotros que también en nuestra peregrinación pasamos, debemos pasar, hemos pasado, pasamos y pasaremos por pruebas de fe. Nuestra fe será probada, ha sido probada, es probada. Y existe un peligro de imaginarnos a la Virgen como si nunca le hubiera pasado nada, como si estuviera ya en las nubes, como si no hubiera sufrido muchas cosas que sufrimos nosotros. Yo quisiera recorrer algunos pasajes del Evangelio, especialmente de Lucas, donde vemos cómo María vivió, cómo pasó esas pruebas de fe. Vamos, por ejemplo, a un texto clásico en Lucas, que es el de la Anunciación. Nos dice Lucas, en el capítulo 1 de su Evangelio: en el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. Hasta aquí el texto de Lucas que nos relata la Anunciación. Fíjense, en primer lugar, nos dice Lucas que la Virgen, al recibir el mensaje, el saludo del ángel, quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Cuando algo divino, cuando algo de Dios toca a la criatura humana, nos toca, no es natural, no es normal que uno quede desconcertado. Y la Virgen no captó enseguida qué significaba ese saludo, por eso se preguntaba qué podía significar ese saludo que le estaba diciendo el ángel. Qué consuelo para nosotros que muchas veces no entendemos en el momento lo que Dios quiere de nosotros. Y el ángel le dice: no temas, María. Es decir, la Virgen quedó desconcertada, reflexionaba pensando qué podía significar ese saludo y también tuvo miedo, ya que normalmente uno no le dice a alguien no temas si no la ve con miedo, no tendría sentido. Si le decimos a alguien no temas, no tengas miedo, es porque está con miedo, porque vemos que está con miedo. Eso le dijo el ángel a María. Y después continúa el diálogo del ángel con ella, y María de vuelta le pregunta, cuando le anuncia el plan de Dios de que sea madre del Salvador, ella que tenía un voto de virginidad y que no entendía cómo eso iba a ser posible, de ser al mismo tiempo virgen y madre, le pregunta: ¿cómo puede ser eso? Y el ángel entonces
la refiere a Sara, su parienta, que ya estaba en su 6º mes, o a Isabel, su parienta, que estaba en su 6º mes, y le dice: porque no hay nada imposible para Dios. Le habla de la omnipotencia divina, lo que el hombre no entiende, lo que el hombre no puede realizar, Dios, no hay nada imposible para Dios. Y María entonces se juega, María se decide, entonces dice: yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí según tu palabra, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la deja. Eso es la actitud de fe, es estar abierto ante Dios, es buscar la voluntad de Dios, reflexionando. María se preguntaba qué significaba ese saludo, preguntando en la oración al Señor, consultando también a una persona que merezca nuestra confianza, y después la decisión. Creer no es solamente informarse, creer en definitiva es jugarse. Una vez que tenemos la suficiente, la necesaria claridad, nunca la total claridad, María tampoco la tuvo, la necesaria, la suficiente claridad, ¡boom! He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María, gran ejemplo de cuál debe ser nuestra actitud frente a los mensajes y a los mensajeros de Dios. Y en esa fe, en ese sí que ella dio en la hora de la anunciación, iba a ser probada a lo largo de su vida. Por ejemplo, cuando llega la hora de dar a luz, en Belén con José no había lugar para ellos en la posada. Y Jesús, ella da a luz en un pesebre. Es como que no había, en el hotel del lugar no había lugar para ellos. Cuando presenta al niño en el templo, cumpliendo la ley de su pueblo, el anciano Simeón, por una parte, se alegra y toma al niño en sus brazos, pero al mismo tiempo le dice, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios, diciendo: ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre, o sea, José y María, estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María la madre: este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos, y a ti mismo una espada te atravesará el corazón. Palabras proféticas, palabras que María llevó consigo toda su vida, palabras que un día se harían realidad cuando la veamos de pie junto a la cruz de Jesús, en esa hora, en la hora suprema del Señor. La fe de María fue probada, la fe de María no fue fácil, su camino, su peregrinación de fe estuvo marcado por muchas alegrías, pero también por muchos y profundos dolores. Lucas nos trae también otro pasaje cuando el niño Jesús se pierde y es hallado nuevamente en el templo. Sus padres, José y María, lo buscan y recién al tercer día lo encuentran en el templo platicando con los doctores. Y aquí vemos un rasgo muy humano de la Virgen. Dice el evangelista que lo hallaron en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Al verlo, escribe Lucas,
Sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús le respondió: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Ellos no entendieron lo que les decía. Tres aspectos importantes aquí. Primero, qué humana se nos aparece la Virgen, qué sensible. María no era insensible. María no era un ser puramente angélico celestial. María tenía corazón, era humana, era sensible. Eso se percibe en esas palabras tan maternales, tan de una madre. Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Hijo mío. No solamente le dijo hijo, hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscamos angustiados. Expresa magníficamente ese corazón maternal de María y después la respuesta de Jesús. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Y nos dice Lucas, ellos no entendieron lo que les decía. Qué importante es tener presente esto, ya que muchas veces también nosotros no entendemos los caminos de Dios, no entendemos permisiones de Él, no entendemos por qué pasan cosas o Él permite otras. Qué consuelo pensar que tampoco María y José entendieron todo. Ellos no entendieron lo que les decía. Y algo importante, sigue Lucas, él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. La persona creyente, la persona que busca a Dios, al Dios de su vida y de su historia, va guardando las cosas en su corazón. No vive en base a sensaciones o impresiones superficiales que como vienen se van. Uno va guardando esa historia, va guardando signos, va recordando cómo Dios lo ha ido conduciendo a uno. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. María tuvo un camino de fe, su vida fue una peregrinación en la fe. María aparece como un gran modelo de fe. Si recorremos también otro momento en su vida importante, sería bueno detenernos en las bodas de Caná, que Juan nos trae en el capítulo 2 de su Evangelio. Todos conocemos ese pasaje cuando falta el vino y es María la que le dice a Jesús, no tienen vino. Y Jesús le responde, mujer, mi hora no ha llegado aún, como diciéndole, no tengo que ver con esto. Y María dice con total confianza, le dice a los servidores, hagan todo lo que Él les diga. A pesar del aparente rechazo de Jesús, la Virgen con total confianza le dice a los servidores, háganlo todo lo que Él les diga. Y además es bueno recordar y tener presente de que no le fueron a decir a la Virgen que faltaba el vino. María se da cuenta de que falta el vino, no tienen vino. Y posiblemente ya habían tomado bastante en esa fiesta. María está atenta, María cuida, María vigila, y María nos dice, hagan todo lo que Él les diga. Esas palabras que ella le dice a los servidores, nos la dice a nosotros y se la dice a todos sus hijos e hijas a lo largo de la historia. Son sus últimas palabras que nos trae el Evangelio. Hagan todo lo que Él les diga. Esa actitud que ella nos pide a nosotros es la misma actitud que ella tuvo en la Anunciación y mantuvo a lo largo de toda su vida. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En otro pasaje
de la vida de María, una mujer del pueblo la alaba ante Jesús y dice: feliz el vientre que te llevó y los senos que te amamantaron. Y Jesús responde: felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Es decir, Jesús estaba dando prioridad al hecho físico de la maternidad, haberlo llevado en su seno y haberlo amamantado, a la grandeza de la fe. Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican y la ponen en práctica. Eso es la fe. Esos son los dos momentos de la fe que hemos estado viendo a lo largo de estas meditaciones. El escuchar, por lo tanto, estar abierto, estar receptivo, no aferrarnos a nuestros planes, a nuestros proyectos, a nuestras ideas, a nuestros tiempos, sino estar siempre abiertos, siempre disponibles para los planes, para los tiempos, para los caminos de Dios, que muchas veces nos sorprenden, que muchas veces no son los nuestros, que muchas veces nos superan. Felices, más bien, dice Jesús, los que escuchan la palabra y la practican. El otro aspecto, el aspecto activo, de decisión, de lucha. Una vez conocido el plan de Dios, una vez conocido lo que Dios nos quiere, luchar por ponerlo de inmediato en práctica. Felices más bien los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. María es el gran ejemplo, la gran creyente, el sí de la anunciación, ese salto en la fe, ese riesgo, ese salto arriesgado en la fe, a pesar de no entenderlo del todo, a pesar de no saber en ese momento todas las consecuencias de su decisión, ella mantuvo fielmente esa decisión a lo largo de toda su vida, en las buenas y en las malas. Costara lo que costase. También cuando Simeón le profetiza que una espada de dolor le atravesaría su propia alma. También cuando no entiende ella y José respuestas de Jesús. También cuando aparentemente Jesús le dice: todavía no llegó mi hora. Y esa hora llega en el Gólgota, la hora suprema de Jesús, cuando, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En esa hora de la prueba, muchos de los apóstoles huyeron. Hasta Pedro, que había prometido dar su vida junto a Jesús, falla y 3 veces lo niega antes que cante el gallo, según se lo había anunciado antemano el Señor. Pero Juan nos dice que junto a la cruz de Jesús estaba su madre, estaba María. Eso nos lo trae en su capítulo 19, donde nos dice: junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Palabras breves, pero de un inmenso contenido, que quisiéramos captar un poco al menos. Primero, la fortaleza de María, la coherencia de María. Ella, el sí que dio, lo mantuvo hasta el final, costara lo que costase, ciertamente sostenida en la fuerza del Espíritu Santo, pero María estaba junto a la cruz de Jesús, estaba su madre. Transía de dolor, pero firme, reina de los mártires.
y recibe en ese momento de Jesús una tarea inmensa y dificilísima. Ser la madre de todos los hombres. Jesús le dice, mujer, aquí tienes a tu hijo. No solamente le estaba encomendando a Juan. En Juan, dicen los padres de la iglesia, los padres espirituales, nos encomendaba a todos y a cada uno de nosotros. Cada uno puede pensar en su nombre, yo en el mío, por ejemplo, y pensar de que en ese momento también Jesús me encomendaba a María cuando le decía, mujer, aquí tienes a tu hijo. Y la Virgen, lo que Jesús le pide, lo que Jesús le encomienda, se lo toma en serio. Y es coherente hasta el fin. Y a pesar de ese trabajo inmenso, esa maternidad universal, que yo diría que es terrible, en cierto sentido, cuando uno piensa las angustias, las preocupaciones, los sufrimientos de una madre o de madres que uno conoce, y uno piensa que el Señor le encomendó a María ser madre de todos los hombres. Mujer, aquí tienes a tu hijo. Pero luego le dijo al discípulo, y es como si dijera a cada uno de nosotros, aquí tienes a tu madre. Ella nos la encomienda a nosotros, te la encomienda a ti y a mí. Ojalá nos diéramos cuenta de ese regalo personal último que Jesús nos hace antes de morir. Aquí tienes a tu madre. El Papa Juan Pablo II, en su encíclica Redemptoris Mater, dice que la Virgen es un regalo personal que Cristo le hace a cada hombre, a cada cristiano. Ojalá nos diéramos cuenta de ese regalo y tuviéramos la misma actitud del discípulo. Nos dice Juan, y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Es decir, María se fue a vivir con Juan. Juan la llevó a su casa. ¿Y qué significa esto para nosotros? Que ojalá también se pueda decir de nosotros, de cada uno, de ti y de mí, que nosotros reconocimos el don de Cristo y la llevamos a nuestra casa, es decir, la hemos guardado en nuestro corazón. Le hemos entregado también nuestro corazón a María, para que ella, como la gran creyente, el gran modelo de fe, nos muestre el camino, nos sostenga en este camino de fe y nos ayude a ser como ella, modelo de fe, de una coherencia de fe, de una gran fe que pueda también sostener la fe de muchos otros hermanos y hermanas nuestras. Fe práctica en la divina providencia. Queremos percibir a Dios en nuestra vida. Queremos, por otra parte, no solamente tomar noticia del plan de Dios, quisiéramos entrar en ese plan, sintonizar con ese plan. Bueno, el camino real, la vía real, el gran modelo de fe es María. Por eso dice el dicho popular, dime con quién andas y te diré quién eres. Ojalá andemos siempre con María y María ande con nosotros. Que así sea.